Miren, más que buenas tardes a todos, de nueva cuenta. Pues miren, ya hablamos suficiente en la reunión del Consejo Ciudadano para la Promoción del Empleo de la Estrategia Todos Somos Juárez. La verdad es que me siento realmente motivado y conmovido después de ver una reunión tan rica de contenidos, en el entusiasmo, en la actitud, después de escuchar al señor presidente municipal, al señor gobernador, y pues salvo que el señor gobernador y el presidente municipal quisieran agregar algo más, pues yo creo que podríamos proceder directamente a las preguntas que ustedes tuviesen a bien formular, porque bueno, fueron testigos la mayoría de ustedes en la reunión. Así que, si les parece, procedemos a las preguntas. Señor gobernador. El empleo de la ciudad enfrenta un déficit de 1.72.000 con respecto al 2007. El año pasado, durante todo el 2010, crecimos en unos 10.500 empleos más o menos, contando con las plazas creadas con la estrategia, el programa Todos Somos Juárez y de esta mesa que acabamos de presenciar. Se está planeando un recurso similar para este año, es decir, vamos a tener un crecimiento igual de 10.000 plazas anuales en base a la estrategia esta que se está planeando. ¿Y cuál es la estrategia que se seguirá para regresar al nivel de empleo que teníamos? Bueno, pues a ver, no nos podemos conformar con esos niveles de crecimiento de empleo. Tenemos que ir por mucho más. Efectivamente, el déficit respecto de octubre del 2007, como se observaba en Ciudad Juárez, es cercano a los 70.000 puestos de trabajo. Pero no solamente hay que pensar en el 2007. Yo creo que debemos de pensar en muchos años atrás, donde teníamos más fuentes de trabajo en Juárez y que está llamado a tener más empleo a partir de más inversiones. Aquí es una solución integral en la que debemos participar los tres órdenes de gobierno, el gobierno municipal, el estatal y el federal, desde luego, con la iniciativa privada, con las asociaciones, cámaras, confederaciones y desde luego con los sindicatos, los trabajadores, la academia, las universidades, en fin. Esto yo lo dividiría fundamentalmente en tres partes. Una, que sí son los programas todos vinculados a la estrategia Todos Somos Juárez. Dos, al Programa Nacional de Infraestructura, que debe esto implicar más obra pública con la participación de los tres órdenes de gobierno y también de la iniciativa privada. Y desde luego toda una agenda de competitividad. Y la agenda de competitividad es todo. Es la estabilidad económica, es la fortaleza de las instituciones, es el combate a la corrupción, la impartición de justicia, es el mercado interno, es el mercado laboral, es los insumos, es contar con energéticos de calidad y a precio accesible, son las telecomunicaciones, es la logística, es la infraestructura de bienes y de comunicaciones y transportes. Entonces, de lo que se trata es de que, en paralelo a seguir combatiendo de manera frontal la delincuencia organizada y la criminalidad en Juárez, con buenos resultados, como ya lo estamos viendo, que paulatinamente, a pesar de todo, estamos ya viendo cómo se comienzan a observar la disminución en algunos de los indicadores de los delitos, digamos, más sensibles, como son ejecuciones, robo, extorsión, y que eso nos permita generar el clima de confianza necesario para los inversionistas. Paradójicamente, lo que pudiera parecer una mala noticia para inversionistas, mientras el gobierno esté totalmente comprometido, como lo está el gobierno del presidente Calderón, y estoy convencido que los gobiernos estatal y municipal, junto con nosotros, es a limpiar de la delincuencia a una ciudad o municipio, a un estado, a una región, a un país. Y eso es garantía para un inversionista en el mediano y largo plazo de la certidumbre que necesita para invertir. De tal manera que yo creo que en su conjunto la economía de México va a crecer entre 4 y 5% este año. En su conjunto vamos a estar creando como mínimo 550,000 empleos, pero si pasa la reforma laboral, sí auguro que superaremos la cifra de 730,000 que tuvimos en el 2010, podemos llegar a 800,000 empleos por año, y que uno de los grandes motores de esa generación de empleo va a estar aquí, en Juárez, entre otras razones porque el mercado externo se está reactivando y muy bien. Casi la mitad de los empleos de Chihuahua están en Juárez, prácticamente 4 de cada 10 de esos empleos 6 de cada 10 están en la industria de la transformación y 4 de cada 10 de ellos están en maquinaria y equipo, una buena parte también está en la industria automotriz, de tal manera que lo que yo auguro para Juárez en el 2011 son mucho mejores condiciones para la economía, para el empleo, porque habremos de fortalecer todas las líneas a las que me estoy refiriendo. ¿Vamos a tardar en recuperar eso
Bueno, es difícil hacer un pronóstico de cuánto tiempo nos puede tomar. Es difícil tener con precisión un pronóstico. Pero lo que sí les puedo decir es que la medida en que todo esto lo apliquemos en el sentido correcto, Programa Nacional de Infraestructura, Agenda de Competitividad, Reforma Laboral y la profundización de la estrategia Todos Somos Juárez, yo estoy convencido de que más temprano que tarde no solamente vamos a recuperar esos empleos, sino que vamos a llegar a los niveles que algún día a inicios de la década tuvo esta ciudad. Hay un asunto importante, señor secretario, que manejaba usted. No hay habilidad para un trato preferencial para Ciudad Juárez, para los empresarios juarenses, chihuahuenses, para el Estado en conjunto. Hablan también de que en el Estado de Chihuahua es donde más minis hay. Y hay una propuesta, ¿qué se puede hacer? Sé que en la ciudad el alcalde trae un proyecto de biogás que se quedó pendiente hace 6 años, y que es parte también de lo que usted decía, en cambio, la forma de cómo generar empleos a través de la energía, a través de otro tipo de situaciones. Yo preguntaría, ¿cómo podemos atraer más empleos a Ciudad Juárez? También le preguntaría al gobernador, en este momento en donde decimos, bueno, veo que no es al corto plazo, pero ¿a qué? ¿Al mediano? ¿O es un plazo a cuánto estamos caminando esto? Bueno, para recibir lo que tenga que decir el señor gobernador, yo lo que les puedo decir es que de lo que se está observando es recuperación en Juárez, ¿sí?, a pesar de todo. Y esta recuperación se da porque los propios inversionistas nacionales y extranjeros siguen viendo a Juárez con un enorme potencial, con grandes fortalezas, particularmente su gente, obviamente su situación, su localización respecto al mercado de Norteamérica, y que se está viendo un esfuerzo bien coordinado entre los 3 órdenes de gobierno por atacar de manera integral el asunto. No solo seguridad pública, ¿sí?, sino que es educación, es salud, es rescate de espacios públicos, es desarrollo social y desde luego es competitividad y empleo. De tal manera que, insisto, aquí es profundizar en la ruta que ya llevamos, y me parece que de esa manera vamos pues muy pronto a ver que se le dio completamente la vuelta al asunto y que Juárez vuelve a ser como lo estaba haciendo hasta 2007, antes de que comenzara esta crisis global, pero que seguirá siendo entonces el gran tractor de la generación de empleos. En los últimos 5 meses se perdieron 5.500 empleos. ¿Cómo se va a romper esta tendencia? Independientemente de los distintos factores que generan la oportunidad de la inversión y el empleo, lo que corresponde al gobierno del Estado, puedo decirle que hemos venido concertando con el señor presidente municipal y con algunos secretarios de Estado algunas obras de infraestructura. De manera directa, he comentado hace unos minutos la inversión de más de 2,000 millones de pesos de infraestructura en pavimento, una inversión directa. Pero también tenemos un macroproyecto de la recuperación del centro histórico, la construcción del centro de convenciones, la recuperación del espacio del Galgódromo por una infraestructura también que le dé a la ciudad alternativas en los servicios, en el deporte. Es decir, esta infraestructura directa que el gobierno está planteando impulsar junto con infraestructura como un gran hospital general de Ciudad Juárez, que estamos encontrando las alternativas de financiamiento para él mismo, incorporar a la par con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Escuela de Medicina incorporado precisamente el nuevo Hospital General de Juárez. Son alternativas que nos generan empleo directo en la misma construcción, en inversión, pero a la par también ir tomando la recuperación de la economía para que en esa condición y la dinámica generada establezca una recuperación más sólida del empleo en Juárez. Yo le pregunté al alcalde que nos amplíe un poco sobre también que es parte de la infraestructura del monorriel, el biogás, un proyecto que viene a generar empleos, pero también viene a generar que no se gaste, viene a ahorrar energía. ¿Cómo va a funcionar eso, señor alcalde? Yo creo que, sin lugar a dudas, el proyecto de biogás es un proyecto de innovación. Está adherido al protocolo de Kioto y sin lugar a dudas va a generar una importante reducción del gasto que hace el municipio en alumbrado público. Pero yo creo que más que eso, Leonardo, es importante las obras que se van a realizar de infraestructura. ¿Por qué? Porque la infraestructura detona fuertemente el empleo, sobre todo el que más necesitamos, que es mucha gente humilde que tiene que trabajar en las obras. Pero esa parte importante yo creo que la tenemos que hacer todos. Algo que yo quiero destacar de veras, que tiene que ver con lo que tú me estás preguntando, es la actitud y felicitación al Consejo Ciudadano de Trabajo, de veras, porque es impresionante la forma en que están trabajando coordinadamente. Yo les decía algo que es importante en Juárez: defendamos los empleos. Lo más importante que tenemos que generar en Juárez es los empleos.
No los puede generar el gobernador, el secretario de Trabajo o el presidente municipal, lo tenemos que generar todos. Lo hemos hecho. Juárez por décadas estuvo generando la más alta tasa de empleo en el país, al grado de que teníamos aquí inversiones de $1,000 millones anuales. Generábamos 35,000 empleos por año. ¿Cómo regresar a esa época? Bueno, tenemos muchas formas de que trabajar, muchas vertientes. Inversión directa es una, del gobierno y también de la iniciativa privada. Confianza es muy importante. Lo que nosotros decimos aquí en Juárez, imagínense cómo lo toman nuestros competidores fuera de aquí. Lo magnifican, lo multiplican a la 1000. Si dicen, traía sucia la uña Teto Murguía ahí como presidente municipal, no se bañó 15 días. ¿Verdad? Entonces, digo, tenemos que cambiar las cosas, tenemos que ser muy objetivos, y resolver los problemas entre nosotros. A ustedes y a nosotros, a todos nos afectan las noticias que se difundan mal. Yo les quiero decir algo que fue muy importante esta vez. ¿Por qué salimos de la onda gélida con 0 muertes en Juárez? Digo, por frío. Por ustedes, por los medios de comunicación. Se la jugaron fuertemente. Y la ciudadanía, sin lugar a dudas. El gobierno hizo su parte. Pero bueno, fundamentalmente por ustedes. Entonces yo creo que lo más importante es mandar una señal de unidad. Yo le dije ahorita al secretario y al gobernador, les dije, algo que sí creo. Sin lugar a dudas, el gobierno federal, hay que reconocerle que está invirtiendo 3,000 millones de pesos. ¿Cuántas décadas hubo en Juárez que no invirtieron nada, hombre? Ni siquiera voltearon a ver. Entonces, están invirtiendo. El gobernador tiene todo el compromiso con Juárez. Entonces, juntos, yo sé que vamos a multiplicar el empleo. ¿Qué queremos? Que haya mucho empleo. Porque los problemas que nos están dando tanto joven ahí en las calles que no tienen qué hacer, ¿verdad? Pues es el problema fundamental. Porque hay un rencor social. Hay gente que tiene hasta 1 año sin trabajar. Gente que se vino de otros lados o que está de aquí. Alguien me decía el otro día, de Delicias, me vine de Delicias para ver si encontraba trabajo aquí, pero tengo 1 año sin trabajo. Pues regrésate a Delicias, le dije, pero rápido. Entonces, yo creo que si trabajamos conjuntamente, lo vamos a lograr. Lo hemos hecho. Señor secretario, sí. Ciudad Juárez se ubicó siempre entre los 5 ciudades mayores generadoras de empleo a nivel nacional. Actualmente, ¿en qué número se encuentra? Y lo digo desde el punto de vista de que a nivel nacional se ha dado un crecimiento de empleo de 5.3 y Juárez está en 2.5, en la mitad de la media nacional. Y segundo, si nos puede confirmar la inversión que va a tener el UDPP en Juárez. Bueno, efectivamente, como lo habíamos comentado, y si nos remontamos, estaba yo viendo las cifras en las que en el año 2000 se tuvieron cerca de 410,000 trabajadores permanentes y eventuales en Seguro Social aquí en Juárez. Entonces tuvimos crecimientos de arriba del 6%, el promedio era 6.6% lo que se estaba registrando de crecimiento, digamos, de manera constante en la ciudad. No debemos perder de vista que la crisis global, la crisis económica, que impactó en general la economía en el último trimestre del 2008, pero que aquí se comenzó a sentir en noviembre del 2007, ¿sí? Fue sobre todo en la industria maquiladora de exportación. Es decir, donde más se sintió el efecto de la crisis fue en la industria manufacturera a nivel nacional, y pues así como fue un gran bastión en su momento, generador de empleo, pues a donde le pegó directamente por la cercanía, por la vecindad con los Estados Unidos, precisamente fue a la industria manufacturera, a la maquiladora de exportación, a Juárez en su conjunto. Entonces, claramente, pues este regreso tiende a ser un poco más lento. Pues se mencionaba hace un momento que se habían perdido 5,000 empleos en los últimos 5 meses, efectivamente de agosto a los siguientes 5 meses fueron 5,883 empleos, pero les quiero informar que a partir de enero estamos recuperando de nueva cuenta empleos. Es decir, sin duda, sin duda. Bueno, entonces ya les quiero decir que ya por lo pronto en enero ya se volvieron a crear 1,808 empleos con seguridad social, es decir, regresamos a la senda del crecimiento paulatino. También a nivel nacional fueron un poco más de 15,000 empleos en el mes de enero, es decir, si ya comenzamos a comparar, ya estamos hablando de que Juárez comienza a ver esta reactivación, y yo estoy convencido de que no hay subsidios que alcancen para generar empleos. Realmente lo que necesitamos es los cambios estructurales, y me alegra muchísimo haber visto hoy que 2 veces se refirió a ello el señor gobernador durante esta jornada, primero en Chihuahua y aquí en Juárez, a favor de la reforma laboral, y que en su primera intervención el presidente municipal también se pronunció por la reforma laboral, porque esos temas estructurales son los que verdaderamente nos van a permitir dar mejores incentivos a los empleadores
para generar fuentes de trabajo. Si tenemos hoy tanta gente fuera, bueno, por cierto, hablando del tema cualitativo, Juárez y Chihuahua en su conjunto, digamos, podemos decir que es de las 3 entidades con mayor participación del empleo en la economía formal. Es decir, que si comparamos con lo que pasa en el resto del país, la tasa de informalidad en Juárez y en Chihuahua está muy por debajo de la media nacional, y eso lo que significa es que le están dando un gran énfasis a la seguridad social, a la previsión social del trabajo. Entonces, si logramos pasar esta reforma laboral, yo creo que no tenemos que esperar una larga maduración para ver los resultados. Inmediatamente después, con las modalidades de contratación que se están planteando, con la mayor certidumbre jurídica, perfectos de los juicios laborales, la limitación de los salarios caídos, en fin, todo lo que hemos venido hablando, el efecto va a ser muy, pero muy rápido, y Juárez va a ser, sin lugar a dudas, una de las, digamos, plazas que más rápidamente van a resentir este cambio positivo. Pero, bueno, no sé, Jaime Domingo, no sé si estás por ahí. Mira, no sé en qué lugar esté, y la inversión, lo acabamos de comentar, vamos a mantener, por lo que hace al Servicio Nacional de Empleo, los mismos niveles de inversión del año pasado, del 2010, y pues eso yo lo que espero es que también sea un motivo más para que el gobierno estatal y municipal aporten lo que corresponda para mantener como piso las metas que logramos el año pasado en cuanto a la atención de beneficiarios y la aplicación de esos recursos. ¿Sería modificar la jornada laboral? No, definitivamente no. No, bueno, los puntos básicos son generación de empleo a través de nuevas modalidades de contratación, mayor productividad a través de comisiones mixtas de productividad, capacitación y adiestramiento en los centros de trabajo para aumentar generación de riqueza, productividad y con ello mejorar los salarios de la gente, inclusión de grupos vulnerables al mercado formal de trabajo, una mayor transparencia y eficacia en la justicia laboral y mejores instrumentos para hacer valer la ley en cuanto a las tareas de las autoridades laborales se refiere, digamos, a grandes rasgos, esos son los grandes objetivos que estamos buscando. No se modificaría el artículo 123 constitucional en lo absoluto, por lo cual esta respuesta, en el sentido de que no se cambia la jornada de trabajo, eso está en la Constitución. Ninguna de esas condiciones generales de trabajo previstas en la Constitución cambiaría una sola coma, y son irrenunciables esos derechos, por cierto. De tal manera que lo que hay que hacer es modernizar nuestro marco jurídico para actualizarlo, para adecuarlo a la nueva realidad del mercado. Fíjense, en materia de competitividad, México está en el lugar número 120 de 139 países en cuanto a la eficacia de su mercado laboral se refiere. Estamos castigando a la competitividad de México por no haber dado los pasos necesarios para mejorar ese marco jurídico que le dé mayor certidumbre jurídica también a las relaciones laborales. Por eso estoy convencido de que esto está en el sentido correcto. Yo les podría afirmar que el diagnóstico, y es un diagnóstico compartido, porque somos los primeros en reconocer que lo que tenemos en empleo, en salario, en formalidad, en inclusión de grupos vulnerables, en justicia laboral, no es satisfactorio ni es suficiente. Somos los primeros que lo estamos reconociendo y por lo mismo tenemos los objetivos también ya comunes, como lo estamos viendo en esta mesa, con el Consejo Ciudadano que sesionó el día de hoy, y que los instrumentos no los tenemos que ir a buscar al otro lado de la frontera ni al otro lado del océano Atlántico. Están los instrumentos a nuestro alcance en el Congreso de la Unión, y si tenemos ya esos objetivos perfectamente planteados, verdaderamente es una gran oportunidad la que tenemos. Yo tengo una gran confianza de que vamos a tener esa reforma en este periodo de sesiones. ¿Cuál será la impresión, señor secretario? A ver, es que uno por uno fue así. No, bueno, por la productividad. Cada centro de trabajo es distinto. Lo que estamos planteando en la ley es que se elimine el escalafón ciego. Es que el escalafón ciego lo que significa es que asciende al puesto vacante disponible el trabajador de mayor antigüedad. Punto. Y aquí lo que estamos poniendo ese como el último criterio. Y que el primero sea la productividad, el valor agregado. Entonces, los resultados. Entonces, cada centro de trabajo, su propia comisión mixta, sus fórmulas de productividad y la evaluación para que no se quede la productividad nada más de un lado de la cancha, sino que se reparta el dinero, las rentas, digamos, excedentes, se distribuyen de una manera equitativa entre el capital y el trabajo. La inversión, ¿cuál será la inversión? No, bueno, pues es que es una inversión de diversas secretarías. La misma del año pasado, pero
Bueno, para efectos de la Secretaría del Trabajo, 85 millones de pesos la bolsa para efectos de los 5 programas. Pero aquí la gestión del secretario, y perdón secretario que te interrumpa, es lograr una bolsa de 100 millones de pesos. Vamos a gestionarlo, lo hemos acordado de buscar un plus con la Secretaría de Hacienda y lograr cerrar en cerca de los 100 millones de pesos. Sin perjuicio de las inversiones que van a traer las otras dependencias del Ejecutivo Federal y que cada una de ellas estará dando cuenta de lo que hará. Oiga, señor secretario, ¿cuál es el panorama, el escenario que están planteando los empresarios aquí locales? Porque por un lado usted trae un discurso y unos augurios pues muy buenos, ¿no? Muy positivos para este 2011, sin embargo, los empresarios a nosotros nos plantean una realidad que Juárez se desmorona económicamente, le están pidiendo a los empresarios amnistía fiscal, pero ¿cuál es el escenario que están planteando usted, pues? Porque el discurso es muy contrario a lo que aquí los empresarios nos dicen, a la realidad. Pues nuevamente, no es una cuestión de discurso, es un pronóstico, es una perspectiva, y además lo estamos sustentando con datos duros, con información que es verificable, auditable, y sobre todo con la convicción de que lo estamos coordinando muy bien entre los 3 ámbitos de gobierno. Mira, malo que viéramos el problema y que agacháramos la cabeza y que hiciéramos como que no existe el tema. Este Consejo Ciudadano que nosotros tenemos aquí con nosotros, es un ejemplo a seguir, no solamente en Juárez, no solamente en Chihuahua, es para el resto del país. Esto es una participación activa y productiva, con cosas concretas, con objetivos comunes, ¿sí? Y, digamos, yo tuve ayer un encuentro con el Consejo de Desarrollo Económico, Asociación Civil en la capital del Estado, tuvimos una muy buena reunión de trabajo. Lo que yo les puedo decir es que lo que observé es la reiteración y la ratificación de su confianza en México, en Chihuahua, en Juárez, en Parral, en todas las regiones, en todas las comunidades, en todas las plazas del Estado, porque están viendo que hay trabajo, que hay compromiso y que también hay resultados. A veces, pues una sola escena, un solo hecho delictivo puede cambiar la percepción de las cosas, pero en realidad los resultados se están dando paulatinamente porque nos estamos organizando bien, y ese es el mensaje que yo puedo dar, que van a contar con el gobierno federal, con el gobierno de la República, para seguir adelante en todos los frentes. Esto es una labor integral para Juárez, es, insisto, combate a la inseguridad pública, a la delincuencia organizada, pero es educación, es salud, es desarrollo social, combate a la pobreza y a la marginación, es empleo, capacitación, competitividad, y ese paquete es lo que va a sacar a Juárez adelante. Secretario, acerca de la amnistía pedida y las prórrogas a los pagos de IMSS, que es una parte que los empresarios también nos comentan que les laceran bastante, ¿qué hay de eso? ¿Por qué la Secretaría de Trabajo no puede entrar a gestionar tanto con el IMSS como con la Secretaría de Hacienda, que nos reúnan los empresarios de la Secretaría de Hacienda para ver qué se puede hacer al respecto? Digo, es una petición generalizada que nosotros escuchamos lunes tras lunes en las juntas del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué hay de eso? Bueno, pues eso le corresponde precisamente responderlo tanto a la Secretaría de Hacienda como al Instituto Mexicano de Seguro Social. La única reflexión que yo hago es la siguiente. Es natural, es legítimo que de pronto los empresarios, no solamente en Juárez, en el país, por distintas razones. Si uno habla con los restauranteros, lo que nos dicen es que, bueno, que ellos quisieran ver la deducibilidad del 100% de las facturas, de las notas de comidas, para efectos de proveer, de propiciar que haya más afluencia a sus restaurantes. Cada quien tiene una razón y puede parecer válida. Aquí el problema es que cada peso que se deje de generar para efectos de la recaudación fiscal es un peso que también se deja de gastar para efectos de las necesidades de gasto público del presupuesto a nivel nacional. Es decir, si algo nos dio, digamos, la fortaleza para sacar adelante el tema de la crisis más rápido que otros países y poder retomar la recuperación, el crecimiento económico y 730,000 empleos el año pasado, fue la disciplina fiscal en el 2009. Ahí, lejos de haber caído en la tentación el presidente de la República, de haber sobreendeudado al país, de haber incurrido en cifras alegres en cuanto a los precios del petróleo para generar teóricamente más ingresos, lo que hizo fue, ante la caída de los ingresos tributarios y de la producción petrolera, fue proponer el aumento de impuestos, ¿sí?, con todo lo que eso implica para un presidente.
Pero gracias a eso, gracias a esa estabilidad, por un lado económica y otra la estabilidad social que nos dio la paz laboral, cosa que le reconozco nuevamente a los sindicatos, a las centrales obreras más representativas de este país, que jalaron parejo con México. Gracias a esa estabilidad doble, social y económica, es que pudimos retomar el crecimiento de la economía y la generación de empleos mucho más rápido que otros países. Caer en la tentación de comenzar a dar estímulos fiscales aquí y allá, por todos lados en el país, es simplemente propiciar el que más temprano que tarde ese déficit en las finanzas públicas se convierte en un verdadero dolor de cabeza para la economía. Y si no, vean lo que está pasando en diversos países de la Unión Europea. Por eso es que nosotros, esa es mi reflexión, no quiere decir que sea una posición definitiva de gobierno, esa es mi posición y seguramente la Secretaría de Hacienda tendrá algo más que abundar al respecto. Bueno, eso es ya lo tuyo y lo mío ya está convirtiendo en diálogo. Si quieres luego nos tomamos un café, vamos a dar paso a otras preguntas. ¿Cómo ve usted, gobernador, esa solicitud de los empresarios de pedir esta amnistía fiscal? Dadas las condiciones no solo de inseguridad y de crisis económica, sino lo que plantean, ahora se suma esta contingencia ambiental que generó una gran cantidad de daños. Se hablaba de 100 millones diarios. Es siempre válido que, sobre todo la organización empresarial, plantee el interés generalizado de sus agremiados. Y temas como este son recurrentes. No olvidemos que hemos venido gestionando distintas alternativas de un trato distinto, integral, en materia fiscal a esta frontera en cuanto se da la recuperación económica, no solo por la contingencia ambiental, sino por la serie de eventos que desgraciadamente han venido generando desde la desaceleración económica norteamericana hasta la crisis de inseguridad. En ese sentido, el gobierno del Estado está presto y abierto para solidarizarse en el interés de los empresarios, pero coincido con el señor secretario del Trabajo en la importancia también de que el ingreso que requiere el gasto público, bueno, pues no se puede suplantar. Es estratégico para nosotros la recuperación de Juárez, y si una medida de esas fuera necesaria y suficiente, pues naturalmente que estaríamos de ese lado. Lo hemos planteado con el secretario de Hacienda y ha habido varios esquemas que esperamos madurar. Sin embargo, no es fácil a partir del mismo conflicto integral que genera el asunto fiscal respecto a los vacíos o concesiones que hay algunos sectores o gremios, y que ha sido una de las críticas generalizadas en el Congreso de la Unión, que a partir de esas concesiones se tiene desgraciadamente una falta de eficacia en los ingresos de la Federación. Pero finalmente es, insisto, una estrategia que corresponderá a Juárez, al Estado. Si es necesario como herramienta utilizarla, pues estaremos atentos para hacerlo. Dos preguntas más. Señor, ya que habla precisamente de problemas veterinarios, ¿se tiene estimado cuánto se perdió de los daños? Bueno, el tema de cuantificación de los daños que se dio en las viviendas, sobre todo en los negocios por la parálisis de las generadoras de electricidad termoeléctricas de la región norte del país, no ha cuantificado las empresas el impacto. Sin embargo, podemos decir que afortunadamente el impacto en vidas fue el menor, aún con la agudeza, y esto insisto en el reconocimiento que dio el señor presidente municipal a la capacidad de los medios. Aprovecho para decir que hoy inicia otro frente frío, que no podemos calcular aún, las próximas horas podemos decir la agudeza y la crudeza con la que puede llegar. No podemos desestimar que nos llegue un frente frío igual al que ya tuvimos la semana pasada. Por lo tanto, los esfuerzos que tenemos que mantener en ese sentido son mayores. Ya estamos en comunicación con la Comisión Federal de Electricidad. La crisis en la que se vio la Comisión Federal de Electricidad para el abasto de electricidad fue mayor por el congelamiento de los oleoductos, del sistema hidráulico que enfría las termoeléctricas, en fin, pero que finalmente lo que generó el mayor conflicto fue la falta de abastecimiento de electricidad. No, se estableció por parte del Gobierno de la República apoyos en cobijas, en seres. El tema agrícola es el que, en este tipo de fenómenos, es el que más se afecta. Afortunadamente al Estado no es el caso.
no tenemos cultivos de esta altura. Hubo afectaciones en algún cultivo de avena en la sierra, pero es mínimo. Sin embargo, también hay que decirlo, al nogal, a la manzana, a las frutas les beneficia, y en general a la actividad agropecuaria, puesto que es una de las condiciones que nos da aguantar el enorme frío, pero disfrutar la condición sanitaria por excepción que tiene Chihuahua a partir de lo agudo de la crisis, del agudo del clima en la época invernal. Sin embargo, sí le puedo decir que las afectaciones, bueno, se dieron en el comercio, en los servicios. Sin embargo, este ha sido amainado y se ha sobrepuesto afortunadamente la sociedad chihuahuense en él. Hemos trabajado en las juntas de aguas para apoyar la recuperación. El suministro de agua está garantizado en el estado, que insisto fue la electricidad la razón superior. Sin embargo, tenemos que prever con mayor agudeza la condición de llegase de nueva cuenta un frente frío con la gravedad que nos llegó la semana pasada. Intercedamos a través de ellos porque están preocupados de cómo va a llegar el recibo, y aunque les quiero salir el tema, cómo les va el recibo del agua, que si les van a dejar el promedio que se ha manejado. Esto se lo hago, pero entiendo por eso, gobernador. Hemos dado instrucciones precisas a la Junta Central de Aguas para que se haga una valoración en ese sentido y no tengamos ningún una cresta, una condición aguda que a partir, desgraciadamente, de las derramas que se dieron por congelamiento se vaya a cuantificar en contra de los recibos de las viviendas. Bueno, es uno de los aspectos que se consideran impuestos, y por supuesto está favoreciendo la secretaria aquí, es la competitividad, y uno de los aspectos de competitividad en la ciudad es el transporte público. En Juárez tenemos una carencia terrible. Este fin de semana, durante la crisis que tuvimos de climática, se evidenció evidentemente la falta de compromiso de esos concesionarios a favor de la comunidad. Muchos trabajadores se quedaron en las calles porque no hubo quien pusiera orden en el transporte público y pudieran salir y darle ese servicio a los trabajadores que se quedaron horas en condiciones tremendas. Entonces sí nos gustaría saber qué es lo que se va a hacer al respecto, porque evidentemente es un aspecto que se tiene que Estamos dando instrucciones para que se controle en el momento que volviese a suceder una condición de estas. Pero independientemente de ello, ustedes saben que la semana pasada hemos anunciado ya el arranque formal de la recuperación del transporte público de Ciudad Juárez, la modernización integral, así como también el proyecto ambicioso de poder pavimentar muchas vías importantes de la ciudad que generen una conexión directa a las zonas pobladas, sobre todo las de mayor precaria condición económica, a los periféricos y como el Camino Real, que permitan la circulación y la incorporación más cercana vía el transporte público a las fuentes de trabajo. Muchas gracias. Vamos a verificar eso de inmediato y atenderlo con premura. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Martín Coronado para el Diario Digital y me encuentro aquí con Víctor Manuel Ortega Fernández. Él es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ingeniero, para que nos comente un poco de cómo ve el desarrollo de esta reunión con el secretario del Trabajo. Mira, lo más importante y lo que sí es digno de mencionarse es que se ve la unidad entre los tres niveles de gobierno. Tanto el gobierno federal, estatal y municipal están trabajando de la mano. El Consejo Ciudadano, en este caso de la Secretaría del Trabajo, integrado por diferentes miembros de la sociedad, empresarios, universidades, etcétera, todos trabajando en armonía y esperando el bien de Juárez, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención es que todos debemos de empezar a resaltar las cosas positivas que pasan en Juárez, que se están dando en Juárez, lo que viene en Juárez. Es una inversión que generó el gobierno federal de 3,000 millones de pesos, una inversión nunca antes asignada a nuestra ciudad, y esperemos que en este periodo sea en condiciones similares. La Secretaría del Trabajo acaba de anunciar una inversión aproximada de 100 millones de pesos para seguir generando el empleo,
Y pues todos tenemos que cerrar filas definitivamente para poder sacar esta ciudad adelante, ¿no? Aquí lo importante y lo que cabe descansar es que los 3 niveles de gobierno están trabajando en sintonía y sincronizados para tratar de sacar esta ciudad adelante. Estamos hablando de que de las 92,000 plazas que perdió Juárez en los últimos 3 años, desde que se aplicó este programa de la Secretaría del Trabajo hemos recuperado 10,000. Este año se está proyectando una inversión similar. El año pasado fueron 84,000, ahora 84 millones, ahora se están proyectando 100 millones de pesos. ¿Iremos a tener los resultados similares? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en recuperar ese nivel de empleo? Mira, definitivamente, con la inversión que va a hacer la Secretaría del Trabajo, definitivamente no vamos a recuperar el nivel de empleo que traíamos. Pero con la inversión que ha anunciado el señor gobernador, o lo que ha estado anunciado el gobernador, la inversión que va a hacer el municipio, la Junta Central, la universidad, la combinación de todas las inversiones van a ayudar a elevar considerablemente el empleo aquí en nuestra ciudad. El gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y de las distintas secretarías, van a hacer su parte, su aportación. Pero no solo con la aportación federal se va a poder recuperar algo importante. Las inversiones en nuestra ciudad, nunca antes anunciadas a través del gobierno del estado, a través del municipio, de la universidad, todo eso nos va a ayudar a poco ir reactivando la economía. Claro, siempre viendo la manera de que la seguridad tome su función. La Secretaría del Trabajo, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, nos acaba de comentar que él no ve necesaria una amnistía fiscal y que no ve necesaria las prórrogas a los pagos del IMSS. ¿Ustedes van a seguir insistiendo en este punto ante Hacienda, ante el Instituto Seguro Mexicano Social? Sí, mira, yo lo entiendo perfectamente lo que comentó, porque es una decisión de Estado, ¿no? Si nosotros pedimos la amnistía, al rato toda la República, dadas las condiciones, si Juárez estuviera, como lo mencionas hace rato, fuera la única ciudad que tuviera el problema de seguridad que tiene, como al inicio se dio, era muy factible que pudiera darse algo similar, pero ahorita es algo totalmente diferente. Lo que yo creo que el gobierno federal sí puede hacer, sí, no es dar una amnistía general, sino que analizar cada caso en lo particular y ver las condiciones para ver cómo puede negociar con el empresario. Es básicamente la salida que yo le veo, pero una amnistía definitivamente. Gracias, este fue Martín Coronado para Diario Digital. Gracias.